Si predicamos la ley, debemos predicar también la consecuencia de la maldición que acarrea su desobediencia. Martín Lutero, en una de sus famosas pláticas alrededor de la mesa, dijo algo muy importante en relación a esto. La ley fue dada para los orgullosos. Sin embargo, la gracia está prometida para todos los menesterosos, preocupados y humildes. La expresión judía Nashe Benishma, haremos y escucharemos, es una demostración de orgullo y altanería. El pueblo de Israel hacía alarde de poder cumplir antes de saber siquiera lo que les sería demandado. Esta expresión es la esencia misma del judaísmo. Martín Lutero catalogó de orgullosos a aquellos que pretenden cumplir la ley. Sin embargo, los necesitados y menesterosos son los que reciben la gracia. La gracia divina es para los perdidos, los fracasados y los que reconocen que necesitan salvación. ¿Qué es lo que hizo Moisés cuando descendió del monte Sinaí con las tablas de la ley? ¿Encontró el pueblo danzando alrededor del becerro de oro? Ya desde el vamos, aún sin haber recibido todavía la ley, habían quebrantado el primer mandamiento de no hacerse dioses ajenos. En solo unos pocos días que Moisés estuvo sobre el monte, el pueblo se hizo un ídolo para adorar. Moisés, al ver esto, arrojó con violencia las tablas de la ley y las quebró. En un primer momento se puede pensar que este fue un acto de ira. Sin embargo, este fue un acto divino. De acuerdo a las condiciones de la ley, Dios tendría que haber aniquilado a todo el pueblo en ese momento. Sin embargo, Dios permitió que las tablas de la ley fueran quebradas para poder aplicar su gracia. La ley es inflexible y sus consecuencias son también inflexibles. La segunda vez que Moisés subió al monte para recibir otra vez las tablas de la ley, bajó de él con un rostro resplandeciente. Esta es ahora la ley divina con el agregado del componente de su gracia. El primer juego de tablas de la ley era 100% ley, con todas sus consecuencias. Pues Dios mismo había dicho, toda alma que pecare, esa morirá. De acuerdo a ello, cuando Moisés bajó del monte y encontró al pueblo danzando alrededor del becerro de oro, Dios tendría que haber aniquilado a todos en un instante. Y hoy en día no existiría el pueblo de Israel, sino que Dios hubiese tenido que formar un pueblo con los descendientes de Moisés. Dios permitió que Moisés rompiera el primer juego de tablas de la ley porque deseaba proteger a su pueblo. Con el otorgamiento de la ley al pie del monte Sinaí, cambió la dispensación y pasó desde el pacto abramítico al mosaico. Desde ese momento en adelante comenzó a regir la ley con todas sus terribles consecuencias. Por esa razón, aquellos que predican la ley deben hablar también de las terribles consecuencias que acarrea su quebrantamiento. Pero el asunto con eso es que esto no es válido de ninguna manera en la dispensación de la gracia en la cual nos encontramos. En mi próxima enseñanza voy a referirme a ello. La palabra nos dice que en la cruz de Cristo la ley fue magnificada y engrandecida. El profeta Isaías se refiere en su libro constantemente al Mesías que habría de venir. Vamos a ver lo que dice Isaías 42, versículo 21. El Señor se complació por amor de su justicia, en magnificar la ley y engrandecerla. Sobre la cruz de Cristo la ley fue magnificada y engrandecida como nunca antes. Esto es así, porque solo en la cruz es cuando pudo ser cumplida completamente. Repito, en la cruz de Cristo la ley fue magnificada y engrandecida, pues solo Él
Él estaba en condiciones de cumplirla completamente. Por eso es que Isaías nos dice estas palabras. Dios lo hizo así por amor a su propia justicia. La ley fue magnificada y engrandecida en el momento en que Jesús sobre la cruz exclamó: consumado es. La cruz era el único lugar donde la ley podría ser cumplida en su totalidad. Sobre la cruz, Jesús no solo cumplió con los requerimientos de la ley, sino que también llevó sobre sí mismo la maldición de las terribles consecuencias derivadas de su desobediencia. La ley divina debía ser cumplida para callar así al enemigo. Satanás es el peor de los legalistas. Él siempre nos viene a susurrar que no hacemos lo suficiente o que podemos hacerlo mejor. Él siempre nos hace ver nuestras falencias. Por esa razón, la cruz de Cristo acalló su voz para siempre. ¿Sabías que la ley se alegró de haber llegado a su fin? En relación a esto, encontramos en la Biblia la historia de Simeón y Ana cuando Jesús, siendo aún un pequeño bebé, fue presentado por sus padres en el templo. Es interesante notar que la raíz etimológica del nombre Simeón es Shema Israel, la cual es la oración más importante de los judíos y representa simbólicamente a la ley. Esta oración implica el amar a Dios con toda la mente, con todas las fuerzas, etc. Jesús también se refirió a esto. Por lo tanto, el nombre Simeón representa la ley o los 10 mandamientos, mientras que el nombre Ana deriva etimológicamente de la palabra gracia. En Lucas 2, 25 al 30 leemos lo siguiente. Versículo 25. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. La ley, representada en la persona de Simeón, estaba esperando la llegada de la gracia. En este mismo versículo encontramos la confirmación de que Simeón representaba la ley, pues el Espíritu Santo estaba sobre él y no en él, como es a partir del nuevo pacto. Versículo 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor, o sea, a Jesús. La ley desapareció en el momento en que llegó el ungido o Mesías prometido. Versículo 27. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, esta última frase confirma una vez más que esto sucedió durante el tiempo de la ley. Versículo 28. Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, versículo 29, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Versículo 30. Porque han visto mis ojos tu salvación. La ley estaba contenta de haber cumplido su misión y ahora que había llegado la gracia, podía ser despedida definitivamente. Por esa razón es que la palabra de Dios nos dice que la ley fue magnificada y engrandecida sobre la cruz de Cristo, porque solo Él cumplió con los dos aspectos que tenían que ver con ella. Jesús cumplió por una parte con todos sus requerimientos y por otra parte cargó sobre sí mismo la maldición de las consecuencias. La ley alaba a Dios porque llega el momento de su despedida. Hubo un final feliz para la ley y este sucedió sobre la cruz de Cristo. Este pasaje nos dice que la ley puede ser despedida en paz después de haber visto la salvación. La ley fue
despedida cuando llegó la gracia, y más precisamente despedida y desplazada completa y definitivamente cuando Jesús culminó su obra en la cruz. El verdadero propósito de la ley fue para ser introducida por un breve espacio de tiempo y nada más. En Romanos 5:20 leemos: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La ley fue introducida como un paréntesis entre el pacto hecho con Abraham, el cual era un pacto de gracia, y el nuevo pacto que vino a establecer Cristo. Permíteme ilustrarlo de una manera práctica. Para eso voy a pedir a 2 de mis colaboradores que por favor suban a la plataforma. Por favor, pónganse los dos juntos aquí, delante de mí, mirando hacia el público. Como ustedes pueden apreciar, ellos dos están juntos. Como ustedes pueden apreciar, ellos dos están juntos. Pero yo ahora me introduzco en medio de ellos dos. Eso es lo que vino a hacer la ley. Se introdujo entre medio de dos pactos, con el único propósito de mostrar lo que era pecado. La expresión se introdujo aparece solo dos veces en la Biblia. Aquí en Romanos 5:20 y en Gálatas 2:4, cuando se refiere a los falsos hermanos introducidos a escondidas en la congregación con la intención de provocar problemas. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Dado a que la ley fue introducida entre medio de dos pactos, nos muestra claramente que no era el plan original de Dios. ¿Cuál es el plan primordial de Dios? La gracia. ¿Dónde muestra Dios su gracia durante el tiempo de la ley? En Hebreos 4:2 leemos: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Quiénes son ellos? Aquellos que vivían bajo la ley. Eso lo deducimos de acuerdo al contexto, ya que en Hebreos 3 y 4 nos habla del tiempo de transición de la ley hacia la gracia. Por lo tanto, cuando se refiere a ellos, está hablando del pueblo de Israel. Aquí habla de que a ellos se les predicó la buena nueva, y eso es ni más ni menos que el Evangelio. En el griego original, buena nueva es sinónimo del Evangelio. Eso quiere decir que podemos leer también el versículo de la siguiente manera: porque también a nosotros se nos ha anunciado el Evangelio como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Le fue predicado el Evangelio al pueblo de Israel? Sí, claro que sí. ¿Dónde podían reconocerlo? En dos lugares: en el tabernáculo y en la tierra prometida. El significado de la palabra evangelio es precisamente buenas nuevas. ¿Cuáles fueron las buenas nuevas que escuchó el pueblo de Israel? Que iban a ser guiados a la tierra prometida, una tierra donde fluía leche y miel. Esa era la buena noticia, igual a evangelio. Para ellos, esa era la buena noticia, o sea, el evangelio para ellos, al ser liberados de la esclavitud egipcia. La buena noticia del Evangelio no es lo que comúnmente escuchamos, que después que una persona recibe a Cristo como su Salvador personal, empieza la dura vida del creyente, llena de obstáculos y peripecias, con más problemas que bendiciones.
No, por el contrario, el Evangelio es sinónimo de buenas noticias. Para aquellos que no conocen a Cristo, el Evangelio tendría que ser sinónimo de la mejor vida que puede haber sobre la tierra, y los creyentes tendrían que dar verdadero testimonio de esto con una vida de paz y felicidad. Si los inconversos no se sienten atraídos a conocer el Evangelio, tendríamos que cuestionarnos acerca del tipo de testimonio que estamos dando. Si ellos escuchan solamente que la vida cristiana es difícil y tortuosa, van a desear quedarse mejor donde están. Este no es el testimonio del Evangelio que escuchó el pueblo de Israel. Por el contrario, ellos escucharon la buena noticia de una tierra prometida en la cual fluía leche y miel. Y no solo eso era la buena noticia, sino que el Evangelio les fue presentado a ellos de una manera práctica en el tabernáculo. Los 40 días en que Moisés estuvo sobre el monte Sinaí no fueron solo para recibir los 10 mandamientos, sino que la mayor parte del tiempo él estuvo recibiendo de parte de Dios los planos para la construcción del tabernáculo, el cual representaba la presencia de Dios entre los hombres. Eso es principalmente lo que vio Moisés durante su estadía sobre el monte Sinaí. Moisés vio allí lo que está escrito en Juan 1:14. Por supuesto que allí también recibió los 10 mandamientos, pero eso fue al final. Lo principal fueron los planos para la construcción del tabernáculo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó, o sea, tabernaculizó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra habitar en el original griego es hacer morada y se traduce como tabernáculo. En este gráfico podemos apreciar cómo todos y cada uno de los elementos del tabernáculo representan un aspecto de la persona de Jesús. Y esto es precisamente lo que vio Moisés durante su estadía sobre el monte Sinaí. El tabernáculo en su totalidad habla de Jesús. El altar del incienso representa el sacrificio de Jesús como un olor agradable delante del Padre. La mesa con los panes de la proposición representa a Jesús, quien es nuestro pan de vida. El lavacro nos habla de Jesús como nuestra purificación. El altar del holocausto representa su entrega por nosotros en la cruz. El arca del pacto representa a Jesús, quien es nuestro trono de la gracia. Y por último, el candelabro o menora representa a Jesús como la luz del mundo. ¡Aleluya! Moisés, durante su estadía sobre el monte Sinaí, vio el tabernáculo, el cual representaba la persona de Jesús. Como leímos, el Verbo, o sea, Jesús, se hizo carne y habitó, o sea, tabernaculizó entre nosotros. ¿No es esto maravilloso? La dispensación de la ley nos revela dos cosas. Primero, es que en los próximos cerca de 500 años, desde el momento en que recibieron los 10 mandamientos, los israelitas estuvieron bajo la ley, dado a que Dios ya sabía de antemano que Israel habría de quebrantar una y otra vez la ley, que ningún ser humano estaba en condiciones de cumplirla. Les hizo preparar el tabernáculo en el desierto para mostrarles el camino a la gracia. Por medio de los sacrificios y ofrendas que Dios había establecido, ellos encontraron la manera de que sus pecados fuesen cubiertos por un determinado espacio de tiempo. Bajo el Antiguo Testamento, el pecado solo quedaba cubierto por un año, pero nunca era eliminado por completo. Sin embargo, en el nuevo pacto de la gracia, el pecado ha sido quitado de nosotros. Cabe recordar que los 10 mandamientos fueron escritos en las tablas de piedra por el dedo de Dios. Eso nos demuestra que Él sabía perfectamente lo que estaba haciendo, porque conocía de antemano el orgullo del pueblo de Israel y la incapacidad de cumplir sus requerimientos. La solución divina provista en el monte Sinaí no fueron los 10 mandamientos, sino el tabernáculo. En cada uno de los detalles que Moisés vio del tabernáculo estaba la solución para el problema del pecado. Cuando Dios escribió con su propio dedo los 10 mandamientos,
mandamientos, estaba mostrando que Él mismo les daba la solución. No se necesitan 40 días solo para escribir los 10 mandamientos, ¿verdad? Por el contrario, Dios necesitó todo ese tiempo para mostrarle a Moisés todos y cada uno de los detalles del tabernáculo. El plan primordial de Dios es su gracia. La ley solo fue introducida en el medio. Al darle el plan de la construcción del tabernáculo, Dios le estaba dando a Moisés la solución, la cual es Jesús. Jesús es la solución para el problema del pecado. Aproximadamente 1500 años más tarde, Jesús estaba en el templo cuando le trajeron a una mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio, y él escribió con su propio dedo sobre la piedra fría y dura del piso del templo, lo mismo que Dios el Padre escribió con su propio dedo sobre las tablas de la ley. Lo escribió Jesús 1500 años más tarde también con su dedo sobre el piso de piedra del templo, cuando los fariseos le preguntaron acerca de lo que debían hacer con la mujer pecadora. Ya conocemos la respuesta de Jesús, que dijo que aquel de entre ellos que estuviera sin pecado arrojara la primera piedra. Jesús escribió con su dedo la ley, pero respondió con la gracia. En ese momento Jesús era el profeta en el tiempo de la transición desde la ley hacia la gracia. Los fariseos pensaron que él no conocía la ley, pero él escribió los 10 mandamientos con su propio dedo sobre el piso de piedra del templo, al igual que lo hizo su padre sobre las tablas de la ley que le dio a Moisés. Todos quedaron atónitos porque pensaron que Jesús no conocía la ley. Jesús conocía perfectamente que la consecuencia de ese pecado era la muerte, o sea que la mujer merecía ser apedreada. Sin embargo, él no les dio esa respuesta, sino que la escribió sobre el piso del templo. En otras palabras, él les demostró con esto que conoce perfectamente lo que dice la ley. Él mismo era la ley y él mismo la cumplió. Mientras él escribía, se fueron retirando uno a uno y quedó solo con la mujer. Cuando le preguntó a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ella le respondió, ninguno, Señor. Jesús le dijo, ni yo te condeno, mujer. Vete y no peques más. Jesús nos otorga primeramente el don de la no condenación y luego nos dice que no pequemos más. A menudo escuchamos que esto es exactamente al revés, pues se nos insta a no pecar primeramente para no ser condenados. El orden es exactamente a la inversa, al revés. Tenemos que saber primero que no somos condenados para poder vivir una vida exenta de pecado. Y en caso de pecar, el don de la no condenación nos otorga el poder para vencer el pecado. Jesús lo dijo en el orden correcto. Primero no nos condena y luego nos insta a que no pequemos más. Eso nos da la tranquilidad que si a pesar de ello caemos en pecado, Él no nos condena. El poder de la cruz se hace visible en su carácter de perenidad, de perpetuidad. La cruz tiene el mismo poder como hace 2000 años atrás. Jesús es quien quitó nuestros pecados para siempre. Solo la sangre de Jesús lo hizo posible. Amén.